Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva reunión de la Iglesia Bautista Bonanova, y deseamos que esta semana, que ya ha concluido, haya ido muy bien. Ya parece ser que se ve la luz al final de este túnel, aunque todavía está un poquito lejos, pero bueno, vamos llegando allí y ya tenemos también ganas de volver a la iglesia. Y ya sé que hoy podríamos legalmente estar en el local, pero no tenía paz en el corazón, así que vamos a esperar quizás un par de semanas más, lo avisaré con tiempo, antes de abrir las puertas de nuevo. Yo soy el primero que tengo ganas de predicar a personas y no a una cámara. Será muy diferente. Pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad de poder hacer la reunión de este modo, y espero que esté siendo de bendición espiritual a tu corazón. Y si tú eres nuevo o tú no has venido a nuestra iglesia antes y estás en la zona, te animo a que lo hagas cuando está abierta y nos encantará conocerte. Muy bien, pues para empezar quiero leer un pasaje, y de hecho es que voy a leer el mismo que leí el miércoles pasado. Así que vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, versículos del 7 al 14. Filipenses 3, del 7 al 14. Y dice así la palabra del Señor: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y no hay nada mejor que ir por la vida con una meta y con un propósito. Pablo lo tenía muy claro: prosigo a la meta, y no hay nada que vaya a detener el propósito de mi vida. Yo quiero alcanzar esa meta. Y no importa que esté en la cárcel, no importa que sufra persecución, no importa que esté enfermo o que esté sano. Mi meta sigue siendo la misma. Voy a proseguir a la meta. Y ese debe ser nuestro pensamiento también, nuestro deseo, nuestra meta en esta vida. Y ya sea que estamos confinados o no, ya sea que hay coronavirus o no hay coronavirus, nuestra meta no ha cambiado y debemos proseguir hacia adelante con gozo en el corazón. Así que antes de cantar voy a tener una breve palabra de oración. Señor, te damos gracias por este nuevo día y te pido, Padre, que bendigas la reunión y que la uses para tu gloria y tu honra. Rogamos que nos des paciencia en este tiempo complicado y difícil, donde las cosas han cambiado y la situación pues es complicada, y rogamos que tú nos des de tu gracia, de tu amor, de tu paciencia, misericordia, para seguir adelante en el día a día. Y te ruego estas cosas como hijo tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues el primer himno vamos a cantar es una pregunta. Y es una pregunta que todo el mundo debería hacerse. Dice el himno: ¿has hallado en Cristo plena salvación? Por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón. ¿Eres limpio en la sangre eficaz? Y esta es la necesidad más grande de todo ser humano: encontrar la salvación que solo Cristo puede dar. Así que si tú eres salvo, canta con gozo en el corazón, sabiendo lo que Cristo ha hecho por ti, y si no lo eres, canta y piensa en lo que estás cantando.
y deja que el Señor toque tu corazón. Vamos a cantarlo juntos. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Pues yo hacía tiempo que no lo cantaba, así que por eso me costó un poquito al principio, pero la pregunta va directa. Y es importante realmente saber, reconocer, entender si realmente has sido limpio en la sangre eficaz. Y precisamente el tema de estas predicaciones que estamos tratando en estos últimos domingos hablan acerca de la sinceridad de la salvación. Cuando Jesús habla acerca, y me estoy adelantando aquí un poquito, pero bueno, cuando Jesús habla acerca de las bienaventuranzas, está hablando de aquel que realmente vive en ese reino de Dios, que deja que su corazón sea gobernado por Dios, lo cual quiere decir que ha sido limpio en la sangre eficaz del Señor Jesucristo. Y una vez somos salvos, una vez pasamos a ser sus hijos, Él nos pastorea, Él nos guía, Él nos ayuda en el día a día, incluso a través de las dificultades. Y el siguiente himno habla precisamente de esta realidad, como la encontramos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el himno se titula Pastoréanos, Jesús amante. Pastoréanos, Jesús amante, cuida, oh Señor, tu grey. Tu sustento placentero dale al redil y justa ley. Alta ciencia, providencia, tuyas para nuestro bien. Bendecido, Rey ungido, a santificarnos ven. Tu misión divina es a tus hijos dar salud y santidad. A pesar de ser tan pecadores, no nos has de desechar. Comunicas dotes ricas al que implora tu perdón. Salvadora, luz que mora en el nuevo corazón. Amén. Y por supuesto, Él es nuestro guía, nuestro pastor y aquel que nos dirige. Y Él lo hace a través de su palabra. O por lo menos lo hace, una de las maneras
es a través de su palabra. Y uno debe estar dispuesto a leerla, por supuesto, y a obedecerla. ¿De qué me sirve tener un guía si le desobedezco? Y a veces hay gente que espera tener una revelación divina, y quizás un sueño o algo espectacular. Pero el problema es que Dios ya no habla así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra. Y si tú no estás dispuesto a obedecer su palabra, no esperes que Dios te revele otra cosa. Así que es importante leer la palabra y obedecerla, dejar que ella sea la lámpara que ilumine nuestro caminar. El siguiente himno se titula Lámpara es a mis pies tu palabra, y esta es una que hemos seleccionado especialmente para los niños. Así que Elías, están Joel, y están Fabricio, y está Nuri. Está aquí mi esposa repasándomelos conmigo. Los niños de la iglesia a cantar juntos, ¿de acuerdo? Cantar porque lo sabéis bien. Así que mostrad a los papas qué bien lo cantáis. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un Dios de amor que siempre me ama. Lámpara es a mis pies tu palabra. Otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un Dios de amor que siempre me ama. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y el siguiente también es para los niños. Así que vamos a cantar con letras de oro. Escrito está. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Con letras de oro escrito está mi nombre más allá. Más allá, mi nombre escrito está. Más allá, mi nombre escrito está. Otra vez. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Con letras de oro escrito está mi nombre más allá. Más allá, mi nombre escrito está. Más allá, mi nombre escrito está. Amén. Pues yo sé que los niños los hemos dejado, no de lado, pero no han tenido su tiempo de escuela dominical. Y Sara está deseando volver a dar la clase y seguro que los niños están deseando volver a escuchar a Sara. Así que pronto, pero no olvidemos que seguimos teniendo que practicar, escuchar la palabra de Dios. Así que, niños, escuchad también los mensajes, ¿de acuerdo? Pedidle a vuestros padres que os lean historias bíblicas. No dejemos que esto quede de lado, sino prosigamos adelante en el Señor. Vamos a cantar uno más antes de ir a la predicación, y este también habla acerca de la guía del Señor. Me guía Él con cuánto amor. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él.
no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía él, con cuanto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Muy bien. Pues yo espero que cantar os sea de gozo. A mí me gusta cantar, y me gusta, yo sé que mi voz no es perfecta y queda muy lejos y muy distante de lo que podría ser, pero a mí me gusta cantar para el Señor, me llena el corazón de ánimo, y yo espero que para ti también. Y cuando el Barça marca un gol, yo soy el Barça, cuando el Barça marca un gol, grito ¡Gol! Y cuando Dios me ha salvado, yo tengo que cantar, tengo que darle gracias a Dios, porque es mucho más que cualquier cosa que nada ni nadie pueda darte o puedas obtener en esta vida. La salvación es algo maravilloso. Y si yo grito de alegría por algo que me ocurre, también puedo cantar de alegría, cantar con gozo, cuando me doy cuenta, cuando reconozco y entiendo que Cristo es mi Salvador y que hoy tengo vida eterna. Así que esto es de bendición. Pues, como he dicho antes, y a modo de comunicado, ya he dicho que la iglesia podía estar abierta, no lo está, y vamos a esperar un poquito más, quizás a la fase 2, a que esto se cambie un poquito más. No tengo paz, hay gente que es mayor en la iglesia y como que el local es pequeño, a pesar de estar bien habilitado, pues no he querido correr ningún riesgo. Vamos a esperar un poquito más, quizás 2 semanas, como he dicho antes. Yo lo avisaré con tiempo, pero vamos a seguir orando, ¿de acuerdo? Por la situación, por los líderes. Vamos a también usar de sabiduría e inteligencia. No hagamos tonterías. Vamos a usar la prudencia, vamos a ser testimonio de sumisión y obediencia, como todo cristiano debe hacer. Vamos a dejar que el Señor obre en esta situación, y a pesar de que es difícil, tenemos ganas de volver a la iglesia, poder reunirnos, pues vamos a tener un poquito más de paciencia hasta que todo pueda andarse mejor. Y aún y cuando abramos, seguramente no todos podéis venir, así que seguiremos haciendo las reuniones online. Tendré que prepararlo todo en la iglesia, poner la cámara allí y ya veremos cómo lo hacemos, pero de eso ya Dios mediante me encargaré yo. Pero espero que estas reuniones online os sean de bendición. Es más complicado, lleva más trabajo y es un tanto distinto, pero la congregación y la reunión de los santos es importante. Muy bien, pues hoy no hay ningún cumpleaños que anunciar, y que yo sepa no hay nada más que decir. Si tenéis, lo digo de nuevo, alguna necesidad, por favor, llamadme, y en la medida de lo posible haremos para suplir esa necesidad, ¿de acuerdo? Somos una congregación pequeña, estamos invitados, por eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Así que lo digo en serio, con total libertad, hermanos. Si tienes cualquier situación, necesidad, ponte en contacto conmigo y entonces veremos qué podemos hacer. Muy bien, pues vamos a ir ahora a la predicación y vamos a volver al tema que nos llevó al que estamos tratando hace ya 2 semanas. La semana pasada tuvimos a mi hermano Mark predicando y fue un buen mensaje, y la verdad es que la vida de Job es un ejemplo maravilloso de cómo alguien en medio de sufrimiento puede permanecer fiel al Señor, y Dios tiene un propósito, y Dios sabe todas las cosas
y nosotros no somos quién para juzgar o para decir qué a Dios. Así que gracias a él por este mensaje que tuvimos, pero hoy retomamos el tema del Sermón del Monte. Y si recordáis cómo iba un poquito, en Mateo capítulo 5 o Mateo capítulo 4 al final, vemos cómo Jesús empieza a predicar este evangelio del reino, y cómo la gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todo el Jordán iba siguiendo a Jesús, escuchando sus enseñanzas. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a las multitudes, él subió a este monte, se sentó y sus discípulos a su alrededor y les empezó a enseñar este conocido Sermón del Monte. Y como ya hemos visto, este Sermón del Monte empieza con las famosas también bienaventuranzas. Ahora, estas bienaventuranzas no deben tomarse por separado y ni tampoco son aplicables al hombre natural, pues su propósito es describir al cristiano y su carácter. Estas bienaventuranzas que Dios nos da en este libro Mateo describen al cristiano y su carácter. Así que vamos a Mateo capítulo 5 y vemos que bajo esta perspectiva de que esto es para el creyente y del carácter del cristiano, bajo esta perspectiva uno puede llegar a entender y comprender ese sermón. De otro modo, pues esas eran palabras que no hacen mucho sentido, porque lo que está diciendo Jesús es precisamente lo opuesto a lo que el hombre, de modo natural, haría. Ya vimos cómo lo que Jesús decía era lo contrario al pensar del hombre. Por ejemplo, ¿cómo puede un manso recibir por heredad toda la tierra? Y mencionamos a Napoleón, ¿no? Napoleón no quería conquistar el mundo con mansedumbre, lo hacía con fuerza. Cógete un emperador romano, cógete a cualquier gran conquistador. La mansedumbre no era la mayor virtud, si acaso sería la fuerza y la pelea. Así que lo que Jesús está diciendo contradice lo que el hombre haría. ¿Cómo puede alguien ser feliz, ser bienaventurado cuando está llorando? Las lágrimas normalmente caracterizan tristeza, no gozo. Así que para dar un breve resumen, muy breve resumen, primeramente está el bienaventurados los pobres en espíritu. Significaba que cuando nos damos cuenta de nuestra condición ante Dios, cuando estamos cara a cara delante de Dios y vemos nuestra injusticia, estamos totalmente indefensos y desnudos. Humildad. Como decíamos, es necesario que yo me vacíe para que Él me llene. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero esto, cuando yo me doy cuenta de mi condición, esta pobreza espiritual, esta humildad y mi condición de pecador, lo que produce en mí es lágrimas. Y Pablo lo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él veía, se lamentaba por su condición, por su maldad, por el pecado que había en él. Bienaventurados los que lloran. Después, la tercera bienaventuranza habla de bienaventurados los mansos. Y por supuesto, ante tal condición de humildad, de miseria, nos vemos como somos. No me queda más que ser manso. Ya no puedo llegar más bajo, no me puedo gloriar en nada. Cuando veo mi depravación, ¿de qué me voy a gloriar? Tenemos una actitud de mansedumbre. Lo cual nos llevó a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y sabemos que con esta actitud de mansedumbre deseamos, nos vemos como somos, le vemos como es Él y deseamos ser más y más como Dios. Deseamos su justicia, deseamos su rectitud, deseamos ser como aquel que murió por nosotros.
Y esa justicia es, entre comillas, alcanzable porque Él mora en nosotros. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Tú no puedes tener hambre y sed de justicia a menos que hayas encontrado o que tengas esta mansedumbre. Y tú no puedes tener esta mansedumbre a menos que hayas llorado por tus pecados, por tu condición. Y tú no puedes llorar por tus pecados a menos que seas pobre en espíritu. Así que estas 4 bienaventuranzas nos llevan a la 5ª bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5, 7. Perdón, lo pongo aquí ahora. Aquí está. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que, habiendo alcanzado, o experimentado, mejor dicho, las bienaventuranzas previas, de la 1 a la 4, nuestra actitud hacia los demás tiene también que haber cambiado. Yo no puedo ver a la gente como antes. Cuando yo me he visto como realmente Dios me ve, cuando yo comprendo la profundidad de mi pecado, cuando yo comprendo mi inutilidad, mi incapacidad de poder llegar a Dios, pero cuando me doy cuenta de lo que Dios ha hecho por mí, cuando me doy cuenta de cuán maravilloso es Él, cuando yo ya estoy habitado por el Señor Jesucristo, yo tengo que empezar a ver a la gente, y yo voy a empezar a ver a la gente como Dios los ve. Bienaventurados los misericordiosos. Cuando Jesús estaba hablando o viendo a las multitudes, dice un versículo que Él las vio como ovejas, o se apiadó de ellas porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Es decir, las vio como ovejas desamparadas, como personas necesitadas. ¿De qué? De amor, de dirección, por supuesto, de salvación. Y todo lo que veremos, como veremos ahora, todo lo que Él hacía, estaba bañado de misericordia, porque las veía como eran realmente. Y ahora yo, que formo parte de ese reino divino, cuando ya puedo ver las cosas realmente como son, mi modo de ver hacia la gente tiene que haber cambiado. Ya no puedo verlos como lo hacía antes de ser salvo. Así que las primeras bienaventuranzas hablan un poco acerca de principios internos, principios de la mente y el corazón. Pero las siguientes bienaventuranzas hablan de las, y fíjate aquí lo que digo, hablan de las manifestaciones externas de estos principios internos. Es decir, lo que ahora yo voy a estar hablando, estas siguientes bienaventuranzas, son de cómo yo exteriorizo lo que hay dentro de mi interior. Y recuerdo de nuevo, estas bienaventuranzas están hablando de aquellos que han conocido al Señor Jesucristo como Salvador. Aquellos que han sido salvos, que han sido transformados. Así que las 4 primeras hablan de la manera en la que nos vemos ante Dios, y las siguientes manifiestan exteriormente estas primeras bienaventuranzas. Así que, como dice el versículo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que antes de empezar con el tema, quiero hablar un poquito más acerca de la importancia de la manifestación exterior. La importancia de la manifestación exterior. Quiero que prestéis atención, ¿de acuerdo? Así que si estáis mirando el móvil, si estáis pensando en otras cosas, os animo a que dejéis todo de lado y prestéis atención a estas palabras.
cuán importante es lo que manifestamos exteriormente. Y Martyn Lloyd-Jones dice muy certeramente, estoy totalmente de acuerdo con él, con lo que dice, que estas bienaventuranzas lo que hacen o forman es una especie de test o de prueba del verdadero cristiano y de su carácter. Una especie de test o prueba del verdadero cristiano y su carácter. Y el resultado, si es aprobado o es suspendido, dará a conocer si realmente ha habido en nuestro interior un cambio. Así que si tú te das cuenta que en ti no ha habido un cambio, o que tú te das cuenta que tú no estás cumpliendo estas bienaventuranzas, considera realmente si eres salvo. No estoy diciendo que dudes de tu salvación. Estoy diciendo que si no hay fruto en ti, si en ti no hay una manifestación externa de lo que Cristo ha hecho por ti, y recordemos, vuelvo a decir de nuevo, la importancia de el ser pobre en espíritu, de llorar por tu pecado, de ser manso y de desear tener hambre y sed de justicia. Son 4 manifestaciones internas de que realmente has entendido tu condición de pecador y has entendido el Evangelio, y por lo tanto llegas a la 5ª bienaventuranza y dice: bienaventurados los misericordiosos. Hay un fruto exterior, una manifestación exterior de estas 4 bienaventuranzas previas. ¿Por qué es importante esto? Porque si realmente la Iglesia de Cristo pone en práctica seriamente estas bienaventuranzas, ¿cuán diferente será la Iglesia? Yo solía leer estas bienaventuranzas, cuando las leía, pasaba por encima de ellas y me las tomaba como con pinzas, esta por aquí y esta por allá, y podía decir, bueno, seré bienaventurado si soy pobre en espíritu, y si no, bueno, pues seguiré como hasta ahora. Quizás tú me lo has pensado, o no le das mucho pensamiento a la cosa. Bueno, si no soy bienaventurado, pues bueno, pues no pasa nada, pues yo sigo adelante, ya soy feliz así. Después dice, seré bienaventurado si lloro. Bueno, ya lloré al principio, cuando entendí que era salvo, pues, o cuando entendí que era pecador, pues lloré y ya está, eso se quedó en el pasado. Y Pablo está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es algo que dura a lo largo de nuestra vida cristiana. Cuando nos vemos, cuanto más nos vemos como somos, más entendemos cómo es Dios y más entendemos su amor y su misericordia. Pero es importante reconocer y entender que estas bienaventuranzas son fundamentales para la iglesia de Cristo. Y como creyentes debemos exteriorizar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así que, primeramente, vamos a ver que el énfasis que el mundo da, o que la gente de fuera da, es más en los hechos que en la actitud. La mayoría de gente va a dar este énfasis, o va a dar un mayor énfasis en lo que hacemos, más que en lo que hay en el interior. Mientras tú ayudas al prójimo, está bien. Da igual lo que tú creas, en quién creas, cómo creas. Lo importante es que tú seas buena persona. Lo importante es que tú ayudes. Y el mundo va a dar énfasis en lo que tú haces, más que en lo que hay realmente en tu interior. Las religiones van todas así. Es énfasis en que tú haces y haces para ganarte aquello que tú estás esperando. Puedes pensar, por ejemplo, en los fariseos. Los fariseos hacían mucho. Vamos, ellos guardaban la ley a rajatabla. Cumplían, daban, diezmaban y hacían todo lo que había que hacer. Y Jesús los llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por dentro estaban totalmente muertos. Y el creyente no puede poner más énfasis en lo que está fuera, en sus acciones, que en lo que está dentro.
todo lo contrario. El Evangelio pone todo el énfasis en el ser más que en el hacer. En el ser más que en el hacer. ¿Por qué? Porque nuestras acciones deben ser el producto, el resultado de nuestra actitud interior. ¿De qué me sirve a mí dar dinero a los pobres cuando yo estoy muerto espiritualmente? Pues ¿sabes qué? Llegaré al final de mis días, habré ayudado a mucha gente, me podrán edificar una placa, ponerla en una plaza, beatificarme si quieres, pero esto se quedará aquí. Y yo sería condenado por mis pecados. De nada me sirve el exterior si mi interior no está bien con Dios. Así que mis acciones como creyente son reflejo de lo que hay en mi interior. Así que lo que define al verdadero creyente es la actitud interior que se ve reflejada en las acciones exteriores y no viceversa. Martyn Lloyd-Jones dice esto: el Evangelio pone un énfasis mayor en nuestra actitud que en nuestras acciones. El cristiano es algo antes de hacer algo. Y nosotros hemos de ser cristianos antes de poder actuar como cristianos. Es una buena frase. Yo tengo que ser cristiano antes de actuar como cristiano. Hay mucha gente que intenta ser cristiano, actuar como cristiano, cuando en realidad no lo son. No sirve para nada. Realmente no sirve para nada. Si tú no has conocido, si tú no has sido pobre en espíritu, si tú no has llevado por tus pecados, si tú no has llegado a esta mansedumbre, y si tú no deseas, tienes hambre y sed de justicia, tú no has conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, estás sencillamente pretendiendo ser algo que realmente no eres. Así que, como cristianos, debemos exteriorizar lo que Cristo ha hecho. La Biblia no dice que tienes que intentar ser cristiano en esto o aquello. La Biblia dice que exteriorices lo que tú eres. Eres un hijo de Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Dice esta cita: no nos corresponde dirigir nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo ha de dirigirnos a nosotros. El cristianismo debe dirigirte a ti y no viceversa. Es este principio controlador que mora en nosotros. Si tú estás siendo gobernado por Dios, si tú ya formas parte de este reino de Dios, tú eres bienaventurado por ver las cosas tal y como Dios las ves. Y vas a actuar en consecuencia. Así que haremos bien si tomamos y meditamos en estas palabras y las consideramos detenidamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? La Real Academia Española lo define del siguiente modo: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Muy bien. Siguiente definición, y aquí está este diccionario que a mí me gusta, lo menciono casi cada semana, diccionario Webster. Dice: esa benevolencia o ternura de corazón que hace que una persona pase por alto el daño o trate a un delincuente mejor de lo que merece. La disposición que modera la justicia e induce a una persona perjudicada a perdonar los delitos y las lesiones, y a soportar el castigo o infligir menos de lo que la ley o la justicia requieren. En este sentido, quizás no haya una palabra en nuestro idioma, el inglés, que es el idioma que se escribe este diccionario,
que sea sinónimo de misericordia. Lo que más se acerca a ella es la gracia. Implica benevolencia, ternura, gentileza, piedad o compasión y clemencia, pero solo se ejerce hacia los infractores. Importante. La misericordia es un atributo distintivo del Ser Supremo. Y ante tal definición, Jesús nos dice: bienaventurado los misericordiosos. Ahora, ¿qué características tiene esta misericordia? Primeramente, y la más básica, es que es una actitud, es una virtud divina, es una virtud divina. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando del Señor Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y no podemos pensar en un mejor ejemplo que el Señor Jesucristo. Su misericordia es infinita. Cuando Él vino a la tierra, Él sanó a los cojos, Él sanó a los ciegos, a los leprosos, a los enfermos, a los paralíticos. Él se acercó a los pobres en espíritu, Él se acercó a los desamparados, a las viudas, a los pobres, a las prostitutas. Se acercó a todos y les dio aquello que necesitaban. Y lo hizo porque tuvo misericordia de ellos. Y la misericordia es un tema importante que aparece en repetidas ocasiones, en multitud de ocasiones y versículos en la Biblia. A lo largo de todos los libros. Misericordia, misericordia. Déjame darte un par de ejemplos. En Éxodo 34, 6 al 8 dice: y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. Y un siguiente versículo, Salmo 25, 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Y hay multitud de versículos que hablan acerca de la gran misericordia de Dios para con el hombre. ¿Por qué? Porque es infinita, porque sin ella no podríamos vivir. Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios que se apiada. Él es un Dios que no da todo el castigo que deberíamos recibir. Es un Dios que es paciente para con nosotros. Y si Dios es así, y nosotros somos sus discípulos, nosotros también, por lo tanto, debemos ser misericordiosos. La palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, en este Mateo capítulo 5, para la palabra misericordioso, la palabra elemo en griego, es la palabra que los traductores de la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, que se hizo ya en los tiempos de Jesús, ya estaba hecha, la palabra que usan en el griego, el lema, ¿vale?, es la palabra que usaron estos traductores del hebreo para traducir la palabra gesed. La palabra hebrea gesed, ¿vale?, es una de las palabras más comunes para describir el carácter de Dios. La misericordia de Dios es algo muy importante. Es un atributo muy importante de Dios. Y a menudo esta palabra gesed se traduce como misericordia, amor o bondad. Es una virtud divina. Y nosotros, como sus hijos, debemos emular, debemos repetir, debemos exteriorizar este mismo atributo, misericordia. Y significa dar ayuda al afligido y rescatar al desamparado.
al afligido y al desamparado. Fíjate que marca el punto de que necesita a alguien que necesita ayuda, que está en una situación crítica. Es compasión en acción. Compasión en acción. Así que no es solo un atributo divino, sino que además es contrario a preocuparse por uno mismo. Si tú lees la historia de Cristo, en estos 3 años de ministerio, te darás cuenta que cuanto más misericordia Jesús mostraba, más ponía de manifiesto lo despiadada que era, o lo despiadados que eran los líderes religiosos en aquel entonces. Misericordia es todo lo contrario de lo que hacían estos líderes religiosos, es decir, de preocuparse por uno mismo. Es todo lo contrario del orgullo. Es todo lo contrario de justificarse a uno mismo y de ser crítico con los demás. Lo cual ya nos dice mucho de lo que un cristiano no puede hacer, no puede ser. Un cristiano no puede estar preocupándose más de uno mismo que de otro, porque allí no hay misericordia. Los orgullosos no forman parte de ese reino de Dios. Así que, antes hemos dicho que estas bienaventuranzas serán como un test, como una prueba. Si tú te estás preocupando más de ti mismo que de los demás, o más de tus sentimientos que de los demás, es una señal de alarma, una luz roja. Porque el verdadero creyente debe ser misericordioso con los demás. ¿Por qué? Porque Cristo así lo es. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de la primera, segunda, tercera y cuarta bienaventuranza. Misericordia. En aquel entonces, el Imperio Romano era de todo menos un pueblo o un imperio misericordioso. Un filósofo romano tachó a la misericordia como la enfermedad del alma. Era un símbolo de debilidad. Y para un romano, ellos debían o querían tener coraje, un coraje varonil, querían tener esa justicia estricta. Ellos magnificaban la disciplina y sobre todo el poder absoluto. Misericordia no era ni siquiera virtud, era algo que era algo para los débiles. John MacArthur comenta en un comentario que en aquel entonces los romanos tenían lo que se llamaba, o los padres, cuando alguien iba a ser padre, tenían lo que se llamaba la patria opitestas, y si en castellano sería la patria potestad. Y él dice que cuando un niño nacía, el padre tenía la oportunidad, la posibilidad de decir si quería o no quería al niño o a la niña, y si no lo quería, pues lo ahogaban inmediatamente. No solo eso, sino que además, por ejemplo, los amos de los siervos podían matar al siervo y no tener que esperar ningún tipo de reprobación de la justicia. Incluso un marido podía llevar a la muerte a su esposa cuando ésta le ofendía. Eso era todo menos una sociedad de misericordia. Y una sociedad que desprecia la misericordia es una sociedad que glorifica la brutalidad. Y hoy en día es mucho lo que encontramos. No hay misericordia, hay más brutalidad que misericordia. Y si en vez de los romanos pensamos en los judíos, en la época de Jesús nos damos cuenta que no era una sociedad inclinada a la misericordia. ¿Os acordáis de esta mujer que cazaron en adulterio? Y cómo la traen a Jesús y la van a apedrear, y sin compasión ni misericordia. Y Jesús dice: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y sus conciencias automáticamente fueron
tocadas. ¿Pero por qué le van a apedrear cuando ellos mismos eran culpables de pecado? Porque no tenían misericordia. No era una sociedad de misericordia. Y Jesús les va y les dice: bienaventurados los misericordiosos. Pues era un mensaje que destacaba. Es un mensaje que hemos visto muchas veces, que no era lo que el pueblo esperaba, que no es lo que el hombre natural espera, es todo lo contrario. Porque el poder de Dios es locura a los que se pierden. Mas a los que se salvan es poder de Dios. Y hoy en día, por supuesto, la sociedad de hoy en día, y de hecho es que a lo largo de toda la historia, la gente pone por encima sus necesidades antes que las del prójimo. Eso es el 99% de la gente. Todos miran por sí mismos. Si no, ahora tú con el periódico ya te das cuenta cómo, cuidado con las amenazas de la gente que se aprovecha cuando por el coronavirus. Ya estaba leyendo ahora que habían problemas con inversiones problemáticas por el tema del coronavirus. La gente se está dedicando a invertir en cosas que no están, en falsedades, pierde dinero. Hay gente que empieza a robar mascarillas para venderlas después. Bueno, hay todo tipo de muestras de cómo la gente es despiadada. El hombre es así. Y posiblemente una de las maneras en las que más se demuestra hoy en día, incluso en la sociedad culta, esta falta de misericordia, es en el aborto. En el aborto. En el matar a niños indefensos en la barriga de la madre. Ahora, no creo que haya una mayor muestra de insensibilidad, de no misericordia hoy en día. Cuando sencillamente no me conviene, no lo quiero, te mato. Es cruel, es muy cruel. Pero esta es la sociedad en la que vivimos. Y como dice MacArthur, una sociedad que desprecia la misericordia es una sociedad que glorifica la brutalidad. Y no solo es contrario a preocuparse por uno mismo, sino que además es compasión genuina, expresada en ayuda genuina. Y una de las mejores ilustraciones que encontramos en la Biblia es la historia del buen samaritano. Y este hombre, que no tiene nada que ver con los judíos, eran samaritanos y judíos, si os acordáis, no se podían hablar entre sí, no se podían, eran como dos temas aparte. Pero este buen samaritano ve a este hombre en necesidad, este judío en necesidad, y lo que hace es, se baja del caballo, del burro, lo coge, le ayuda, lo lleva a la posada, venda sus heridas, cuida de él, provee dinero para que el mesonero le cuide, y lo que falte, te lo daré. Y muestra misericordia, y muestra ayuda. John MacArthur dice: Jesús está diciendo, la gente de mi reino no cogen, dan. No pretenden ayudar, ayudan. No condenan, sino que son misericordiosos. Los egoístas, los que se satisfacen y justifican a sí mismos, no se preocupan de ayudar a nadie, a menos que crean que pueden obtener algún beneficio. Aquel que es misericordioso es aquel que busca ayudar activamente al necesitado. No solo siente compasión, sino que muestra compasión. Exterioriza la misericordia que Dios tuvo con él. Y hace partícipe a los demás. Para ayudarnos a entender un poquito mejor lo que es misericordia, John MacArthur da varios puntos, varias comparaciones que voy a mencionar ahora brevemente, que me ha parecido interesante compartirlo con vosotros. Él compara misericordia
y perdón. Vamos a Tito 3:5. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A pesar de que la misericordia y el perdón son parecidos, no son lo mismo. El perdón de Dios fluye de su misericordia, siendo la misericordia mayor que el perdón. Porque Dios tiene misericordia incluso cuando no necesitamos ser perdonados, cuando no tenemos pecado. Así que la misericordia de Dios no solo perdona nuestras transgresiones, sino que alcanza a todas nuestras debilidades y necesidad. Después compara misericordia y amor. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Misericordia y amor. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que el perdón fluye de la misericordia y la misericordia fluye del amor. Amor, misericordia y perdón. Y el amor se manifiesta, por supuesto, de muchas maneras. Maneras que no involucran siquiera el perdón o la misericordia. La misericordia actúa por necesidad y el amor lo hace por sentimiento, por amor, ¿no? La misericordia está reservada para tiempos de necesidad, en cambio el amor no tiene límites, el amor es constante. También compara misericordia y gracia. Y en las epístolas pastorales encontramos las palabras gracia, misericordia y paz. Fíjate que te lea esta cita, Dice: la misericordia trata con los síntomas. La gracia trata con la causa. La misericordia ofrece alivio del castigo y gracia ofrece perdón por el crimen. La misericordia elimina el dolor, la gracia cura la enfermedad. Así que misericordia significa tener sentido de compasión y además tener ese deseo de aliviar el sufrimiento. Ahora, este espíritu que se manifiesta cuando te encuentras en una situación de poder, es decir, cuando tienes a alguien en tus manos porque ha errado contra ti, ha hecho algo que no te gusta y por H o por B te ha ofendido, y llega el momento en el que esta persona está en tus manos, te tiene que pedir ayuda, yo qué sé, está en tus manos. ¿Cuál es el sentimiento que debemos tener hacia esa persona? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas hacia ella? ¿Te ha ofendido? ¿Estás mal? Y ahora está en tus manos. ¿Qué es lo que haces? ¿Misericordia o venganza? ¿Te das cuenta? Y voy a compartir una situación que nos ocurrió hace un tiempo. Pues tenemos una vecina, ¿vale? Que tenemos problemas con esa persona, y entonces pues no llevamos entendimiento y no se puede tener ningún tipo de conversación con esa persona. Hace un tiempo su hija tuvo un accidente de coche al lado de casa y pudimos ir a ayudarla. Es como que los problemas los pusimos de lado, ¿de acuerdo? Y esta chica necesitaba ayuda y fuimos a ayudarla. No me gusta ponerme a mí como ejemplo, ¿de acuerdo? Porque no soy perfecto, pero creo que esto ilustra lo que este punto está intentando decir. No quiere decir que yo sea perfecto, ¿de acuerdo? No lo digo en este sentido. Pero es importante que el creyente sea misericordioso. Yo demuestro realmente ese espíritu cuando esta persona está en mis manos y yo soy misericordioso y yo ayudo
en esa necesidad. Ay, no solo hay pobrecito, sino que hay pobrecito y además yo pongo de mi parte para suplir esa necesidad. Eso es el espíritu misericordioso. Ahora, también puede estar el espíritu vengativo. Y entonces ya está demostrando que realmente hay algo que no hemos entendido del todo. En fin, misericordia y gracia finalmente comparan misericordia y justicia. Y a pesar de que la misericordia y la injusticia parecen incompatibles, tanto misericordia como justicia están relacionados. La justicia da exactamente lo que uno merece. Misericordia, como hemos visto antes en la definición de Webster, misericordia da un castigo menor y da más ayuda de la que uno se merece. ¿Cómo puede ser Dios justo y a la vez misericordioso? Si es justo, debe dar todo castigo. Y si es misericordioso, va a dar menos castigo. ¿Cómo puedes poner las dos en uno? ¿Cómo puede ser Dios justo y misericordioso? Y John MacArthur dice estas palabras, y las tengo aquí apuntadas porque lo pone muy bien. Dice, las buenas nuevas del Evangelio es que Cristo pagó el precio por todos los pecados para que Dios pudiera ser misericordioso con todos los pecadores, es decir, que van a Él en arrepentimiento. Jesús satisfizo en la cruz la justicia de Dios, y cuando una persona confía en ese sacrificio satisfactorio, Dios abrió las compuertas de su misericordia. Las buenas nuevas es que en el derramamiento de la sangre de Cristo, la justicia de Dios fue satisfecha, el pecado perdonado, la justicia cumplida y la misericordia se puso a disposición de todos. Así que, por supuesto, la justicia de Cristo es fundamental, pero la justicia de Dios fue cumplida al 100% cuando Cristo pagó el precio de nuestros pecados, así que es juez justo. Y el pecado fue juzgado, todo el pecado del mundo, en una persona. Y como Juan lo dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando esa justicia es cumplida, entonces puede abrir las puertas, las compuertas de la misericordia, y hace accesible su perdón que fluye de la misericordia a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que es pobre en espíritu, a todo aquel que llora, a todo aquel que es manso, a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, es decir, a todo aquel que ha nacido de nuevo. Justicia y misericordia. Ahora, ¿qué significa entonces esta bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, lo que no significa es que si soy misericordioso, los demás van a ser misericordiosos conmigo. Esta es una interpretación común, pero es una interpretación errónea. Sabemos, y seguramente lo has experimentado, que esto no ocurre. Que tú seas misericordioso con alguien no quiere decir que esa persona vaya a ser misericordioso contigo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, todo el mundo busca para su propio beneficio. Por tanto, esta interpretación es errónea. No significa que si soy misericordioso, los demás serán misericordiosos conmigo. Y tampoco significa que Dios me perdona siempre y cuando yo perdono a otros y al mismo nivel en que los perdono. Repito, no significa que Dios me perdona siempre y cuando yo perdono a otros y al mismo nivel en que los perdono. Es decir, Dios no me va a perdonar si yo no perdono a los demás. Si fuese así, si fuese esto lo que está diciendo, entonces nadie sería salvo. Ni tú ni yo. Sería imposible ser salvo. La doctrina de la gracia que encontramos a lo largo de la palabra de Dios, habría que sacar a la Biblia. No podríamos ser salvos porque no somos perfectos. Entonces, ¿qué es lo que significa? En realidad, nuestro Señor dice que solo soy
realmente perdonado cuando estoy verdaderamente arrepentido. Estar verdaderamente arrepentido significa que me doy cuenta de que no merezco nada más que castigo y que si recibo perdón se debe por completo al amor de Dios, a su misericordia y gracia y a nada más. Más aún, quiere decir que si de verdad estoy arrepentido y me doy cuenta de mi posición delante de Dios y de que solo recibo perdón en esta forma, entonces por necesidad perdonaré a los que me ofendan. Lo que está diciendo aquí es que es la quinta bienaventuranza, es algo que fluye de las que le preceden. Es algo que fluye de modo natural a todos aquellos que han sido realmente salvos, aquellos que realmente se han arrepentido. Es por eso que es un test, una prueba, porque si yo no soy misericordioso, entonces muy posiblemente no he entendido lo que significa realmente arrepentirme de mis pecados. Así que si tú en esta mañana te estás dando cuenta de que no eres misericordioso, considera realmente si eres salvo. Porque la misericordia fluye de la salvación. La misericordia fluye del verdadero arrepentimiento. No puedo tener una bienaventuranza sin otra. Van todas juntas, una detrás de otra. Así que después de experimentar el amor divino, después de experimentar la gracia divina y su misericordia divina, ya no puedo ver al hombre como lo hacía antes. Lo tengo que ver como un nuevo hombre, como una nueva creación, como un hijo de Dios, como Dios mismo, con misericordia. Voy a leer una cita más, esta de John MacArthur. Dice: somos bienaventurados por Dios cuando somos misericordiosos con otros. Y podemos ser misericordiosos con otros porque ya hemos recibido la misericordia de la salvación. Cuando compartimos la misericordia recibida, incluso recibiremos más misericordia de la que ya tenemos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Voy a leer el último pasaje antes de concluir, una pequeña historia de la Biblia que ilustra muy bien lo que Cristo está diciendo aquí. Y la encontramos en Mateo 18, versículos 23 al 35. Y con esto ya concluyo. Dice: a ver, lo tengo aquí, perdón. Aquí. 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que esa historia realmente explica, ilustra claramente lo que es la misericordia. Y nosotros, dice Pablo, se veía a sí mismo como el más vil, como el mayor de todos los pecadores, hasta el punto de clamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él se veía como muy pecador. ¿Cómo puedo yo no perdonar cuando Dios ha perdonado al más grande de todos los pecadores? Yo. Y nosotros debemos vernos igual. Si Dios nos ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar a mi consiervo? ¿Quién soy yo para cogerle del cuello y estrujarle? ¿Quién soy yo para no mostrar misericordia cuando Dios ha mostrado toda misericordia conmigo? Entonces, que esta historia que Jesús explica acabe enviando a este siervo a la cárcel, no quiere decir que no sea salvo, quiere decir que lo está castigando hasta que se arrepienta, hasta que se dé cuenta de la poca misericordia que ha tenido y la mucha misericordia que tuvo su Señor. Así que Dios quiere que tengamos misericordia. Y si no es así, Él nos puede castigar para que aprendamos cuánto o cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros. Pero ya concluyo con estas palabras. Esta bienaventuranza debe fluir en nosotros. Misericordia. Y yo te animo a que lo consideres detenidamente. Si tú has probado, si tú has, no sé una palabra, tastado la misericordia divina, entonces debes ser también misericordioso. Ahora, si tú no eres salvo, sí que puedes tener misericordia y puede venir como parte de tu carácter natural. Hay gente que es más bondadosa que otra. Pero si tú no eres salvo y eres misericordioso, bueno, pues te ganará un amor con la gente te tendrá cariño. Pero habrá un día donde tú tendrás que presentarte delante de Dios. Y tu misericordia humana no te servirá para pagar el precio del pecado. Porque el precio del pecado, dice ahí, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió por ti. Cristo pagó el precio de todos tus pecados por su misericordia. Y Él te ofrece una salvación totalmente gratuita. A todo aquel que cree en Él, dice, no se pierde, mas tiene vida eterna. Así que piensa en estas palabras y busca, pide a Dios que te dé un corazón misericordioso para con los demás. Pues lo dejo aquí y espero que el Señor os bendiga en esta semana. Y Dios mediante, el miércoles tendremos otro estudio bíblico y el domingo nos volvemos a ver aquí en el canal de YouTube. Pues bendiciones y que el Señor os bendiga.